estudiantes, soy el profesor Marcelo y en este video quiero mostrarles cómo realizar el análisis de una función cuadrática. Antes de ir a un ejemplo concreto, veamos primero qué aspectos incluye este análisis que les propongo realizar. En primer lugar, recordemos que la forma completa de la función cuadrática es f de x igual a ax cuadrado más bx más c, como figura aquí. Puede que falte el término independiente, o el término lineal, o ambos términos, pero nunca puede faltar el término cuadrático, porque de ser así ya no sería una función cuadrática. Otra cosa que tenemos que recordar es que la gráfica de la función cuadrática es una parábola. En este caso yo la dibujé abierta hacia arriba, pero también puede estar abierta hacia abajo. Lo primero que debemos calcular en este análisis son las coordenadas del vértice. El vértice es este puntito que figura aquí en la gráfica, que como todo punto está determinado a partir de una coordenada x y una coordenada y. Coordenada x del vértice y coordenada y del vértice. La coordenada x del vértice vamos a calcularla utilizando la fórmula menos b sobre 2 por a. Y la coordenada y del vértice vamos a calcularla reemplazando en la función a todas las x por el valor que determinamos como x del vértice. El resultado de esa expresión nos dará entonces el valor de y del vértice. En segundo lugar, debemos calcular la intersección con el eje x, también llamado cero o raíces. Estos puntos generalmente son dos, los que figuran aquí, x sub 1 vamos a llamarle, y a este otro punto x sub 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer una flechita por aquí, vamos a llamarle raíces, ¿sí?, de la función. Generalmente son dos, como dije, pero hay veces en las que x1 y x2 coinciden, entonces es un solo el punto. Y otras veces esta parábola no corta el eje x. Para hallar la intersección con el eje x, vamos a, en primer lugar, igualar la función cuadrática a 0, armando así una ecuación cuadrática, y luego esa ecuación la resolvemos con la formulita resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Los valores de a, b y c, por supuesto, lo obtenemos a partir de la función, de la fórmula de la función. A partir de aquí sacamos el valor de x1 y el valor de x2. Y esos son los puntos donde la parábola se intersecta con el eje x. En tercer lugar, tenemos que encontrar el punto de intersección con el eje y, también llamado ordenada al origen. Este punto es único y en esta gráfica viene a ser este puntito que marco aquí. Este es el eje y, esta es la parábola y ahí se produce la intersección. A este puntito vamos a llamarle nosotros y sub 0. Entonces esto es la ordenada al origen. ¿Cómo calculamos la ordenada al origen? Lo que vamos a hacer es, en la función f, vamos a reemplazar a las x por 0. Es decir, cada x vale 0, por lo tanto nos quedaría así. A por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Resolviendo la operación que queda, siempre arroja el valor de c. Siempre la ordenada al origen coincide con el término independiente de la función. Y por último, lo que debemos determinar es el llamado eje de simetría, que vamos a simbolizarlo así, que es una recta imaginaria que nosotros vamos a graficarla con línea punteada, que pasa bien por el vértice, verticalmente. Su posición coincide entonces con la coordenada x del vértice. Entonces, una vez que nosotros calculamos la posición de la coordenada x del vértice, ya estamos sabiendo la posición del eje de simetría. Y estos serían los puntos, los elementos que debemos calcular para hacer el análisis de la función cuadrática. Hay otros puntos que también forman parte del análisis. Para ello tengo algunos videos particulares que al final del video les dejaré entonces el enlace. Bueno, vamos ahora sí a resolver un ejemplo concreto. Vamos a analizar la función f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. Donde vemos que a vale 1, porque está delante de x cuadrado, b, que está delante de x a la 1, vale 2, y c, que es el término independiente, vale menos 3. Lo primero que vamos a hacer es calcular las coordenadas del vértice. Aquí tengo anotada la formulita para calcular el x del vértice.
vamos a volcar estos datos a la fórmula. El menos es de fórmula, b vale 2, en el denominador colocamos 2 por el valor de a, que es 1, resolvemos la operación, menos 2 en el numerador, 2 por 1, 2 en el denominador, y menos 2 dividido 2 nos da menos 1. A continuación hallamos la coordenada y del vértice, y para ello reemplazamos en la función a las x por el valor hallado como x del vértice, que es menos 1. Reemplazando entonces menos 1 elevado al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Resolviendo esto, arroja el valor menos 4. Entonces el vértice se sitúa en la posición x menos 1 y menos 4. Estas son las coordenadas del vértice, que después al final vamos a ubicar en un sistema de coordenadas x, y. Bueno, en segundo lugar vamos a calcular ahora los ceros o raíces, que viene a ser la intersección con el eje x. Para ello igualamos la expresión de la función a 0, armamos una ecuación cuadrática y aplicando la fórmula resolvente vamos a obtener esos puntos de intersección. Acá, como ven, ya extraje los valores de a, b y c de la expresión, y esos valores hay que volcarlos a la formulita. Este menos que figura aquí es de fórmula, sí o sí se escribe. B vale 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es menos 3. Cerramos la raíz, todo esto sobre 2 por el valor de a, que es 1. Ahora voy a cambiarme de este lado para continuar resolviendo en esta parte. Menos 2, x es igual a menos 2 más menos, raíz cuadrada. Resolviéndolo adentro, en una calculadora, arroja el valor 16. Todo esto sobre 2 por 1, que viene a ser 2. Entonces esto es menos 2 más menos, raíz de 16 es 4, dividido 2. Ahora sí, vamos a obtener las dos soluciones. La primera de ellas, x sub 1, es esta expresión considerando únicamente el más. Es decir, menos 2 más 4 sobre 2. Y la segunda solución va a ser la misma expresión considerando solamente el menos. Entonces, 4 menos 2 es igual a 2, dividido 2 es igual a 1. Menos 4 menos 2 es igual a menos 6, dividido 2 es igual a menos 3. Y de este modo encontramos los dos puntos de intersección con el eje X. En tercer lugar vamos a calcular la ordenada al origen. Para calcular la ordenada al origen lo que tenemos que hacer es, en la función f, reemplazar a las x por 0. Entonces la expresión nos va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. Entonces, resolviendo esta expresión, arroja el valor menos 3. Quiere decir que la gráfica de la función se intersecta con el eje y en el valor menos 3. Y fíjense lo que les dije hoy. La ordenada del origen siempre coincide con el término independiente. Como ven, ambos son menos 3. Por último, debemos determinar la posición del eje de simetría. Como dijimos hoy, la posición del eje de simetría siempre coincide con la coordenada x del vértice. Como nosotros ya calculamos la coordenada x del vértice, que es menos 1, entonces sabemos que el eje de simetría pasa por ese punto. Y de este modo completamos el análisis que había mencionado al principio. Para finalizar, quiero mostrarles cómo a partir de los datos encontrados en el análisis podemos obtener una gráfica aproximada de la función. Para ello tengo copiado en este apartado todos los valores determinados y de este lado un sistema de coordenadas x, donde vamos a volcar estos datos. En primer lugar vamos a ubicar el vértice a partir de sus coordenadas menos 1 y menos 4. Entonces nos ubicamos en la coordenada x igual a menos 1 y tenemos que ubicar el punto en la altura menos 4. Entonces, con ayuda de una pequeña regla, trazamos la línea de punto y aquí también en la dirección menos 4. Entonces en esta posición va situado el vértice que determinamos a partir del análisis. En segundo lugar vamos a ubicar los ceros o raíces. Estos puntos siempre van sobre el eje X porque son los puntos donde la gráfica se intersecta con el eje X.
Entonces, coordenada x1 igual a 1 y x2 igual a menos 3. Esta es la posición de los ceros, ¿sí? O raíces. En tercer lugar tenemos que ubicar la ordenada al origen. La ordenada al origen indica la intersección con el eje Y, por lo tanto debe ir sobre el eje Y igual a menos 3, dice, en esta posición. Y sabemos que el eje de simetría pasa por el X del vértice, entonces trazamos la línea punteada y sabemos que este eje de simetría separa a la función, a la gráfica de la función, en dos porciones simétricas, dos porciones iguales. Entonces fíjense, trazando la curva sobre estos puntos, podemos obtener ya una porción de la parábola y del otro lado, haciendo una gráfica aproximadamente similar a esta, encontramos la otra porción y de este modo, como les dije, a partir del análisis, a partir de esos datos encontrados, obtenemos una gráfica aproximada de la función bajo análisis. Bueno, gente, espero que el contenido del video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle un like y no se olviden de suscribirse a mi canal.